El primer ponente es el doctor Andrés Martín Asuero, que es un pionero en lo del mindfulness aquí en España, porque es el fundador de la empresa Es Mindfulness y además es el primero, ¿no?, que introduce el programa de la reducción de estrés mediante mindfulness o conciencia plena en España, ¿no? Y además se formó en Massachusetts, ¿no?, que es uno de los centros también pioneros en esto del mindfulness. La verdad es que le pedimos que nos hiciera un poco de introducción a este tema para nuestros pacientes, para como una terapia alternativa, ¿no?, para la tos. O sea que cuando quieras, Andrés. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí. Yo voy a hacer una presentación de mindfulness general y algunos estudios que hemos hecho sobre la aplicación en enfermedades crónicas. Y luego continuará el doctor Roig, que va a hacer un enfoque más orientado a la tos. Lo que yo también voy a hacer es una pequeña práctica, de forma que ustedes tengan una experiencia personal y no sea solo una idea. Podríamos empezar con cuáles son los orígenes del mindfulness. Aunque es una práctica que viene de las técnicas contemplativas de Oriente, el doctor Jon Kabat-Zinn, que es quien aparece en la foto, que es ahora profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, hace 40 años se le ocurrió que esta técnica podía aliviar el sufrimiento de las personas con enfermedades crónicas. Así que desarrolló un programa en 1980 que era un programa de relajación y reducción de estrés orientado a mitigar el sufrimiento de las personas que el hospital no daba una salida. Y este era un programa de mindfulness que cogía grupos heterogéneos de pacientes, personas que tenían cáncer, dolor crónico, estrés, aquellas personas que los tratamientos no les funcionaban, y las reunía en un programa donde las personas se prestaban atención a sí mismas. Y con eso empezó a surgir la idea de la medicina mente-cuerpo, que tiene que ver con procesos de la mente que afectan al cuerpo, como el estrés, o procesos del cuerpo como el dolor, que afectan a los estados emocionales. Y cuando yo estuve allí hace 15 años había como 50 artículos publicados en revistas científicas y ahora hay como unos 6.000. Así que ha habido un gran desarrollo de este concepto de mindfulness dentro de la medicina mente-cuerpo. Tenemos evidencia que la práctica de mindfulness funciona en fomentar el bienestar de las personas. Cuando las personas se prestan atención, se cuidan más, eso reduce el estrés y mejora su bienestar. Y también tenemos evidencias que esto funciona en la atención en el trabajo y en la atención en las tareas. Ahora las empresas están interesadas en mindfulness por este aspecto. Y también está que mejora la calidad de las relaciones interpersonales. Hemos visto que reduce la agresividad, mejora la empatía. Así que tenemos como una tríada poderosa de cómo las personas, si están bien, también pueden prestar atención a su trabajo y pueden tener una mejor relación con sus seres queridos o con sus equipos de trabajo. Para dar alguna idea de los datos que hay, este es un estudio que yo publiqué hace más de 10 años, que fue un estudio con profesionales de la salud, y lo que vimos es que los profesionales de la salud que tenían un alto grado de malestar psicológico, con un entrenamiento de mindfulness de 8 semanas, bajaba su malestar como del 84% a la media, al 48%. Y esto era principalmente porque disminuía el componente de ansiedad, de depresión, de somatización y de hostilidad, ¿no? Después nos preguntamos cómo se producía esto y vimos que era porque había una disminución de la rumiación. La rumiación es un proceso de pensamiento por el cual uno se queda enganchado en aspectos negativos de su vida y este engancharse actúa como un pensamiento de tipo tóxico. Este mismo proceso de rumiación no solo ocurre en profesionales de la salud, que eran los que participaban en este estudio, sino también ocurre en enfermos que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Aquí lo que vemos es que entre la medición basal y la pre, que es las barras amarillas, no hay diferencia significativa en 8 semanas,
Después tenemos la intervención, que es el pre y post, y luego tenemos un seguimiento a los 3 y 6 meses. Y hay una disminución de más del 31% que además correlaciona con una mejora en la sensación de felicidad percibida. Esto lo podemos llevar ahora a un contexto clínico, como un estudio que hemos hecho hace poco, pero que todavía no está publicado, con mujeres con fibromialgia. Hemos probado 3 tratamientos. Uno es el entrenamiento MBSR, en otro caso es el FibroQL, que es el tratamiento que da el sistema de salud a las personas que tienen fibromialgia, y luego hay un grupo de control donde no tenía ningún tratamiento psicológico específico. Y como ven, el efecto que tenían sobre una medición de fibromialgia, que es el FIQR, que es el gold estándar para ver el impacto y la severidad, es mayor en el tratamiento de mindfulness que en los otros tratamientos, ¿no? Y esto tiene que ver con que mindfulness reduce el catastrofismo. Igual que hemos visto que mindfulness reduce la rumiación, en el caso de un enfermo que tiene una enfermedad crónica como fibromialgia, esa rumiación va a un catastrofismo, y ese catastrofismo hace que la experiencia de la enfermedad de alguna forma se aumente. El catastrofismo no tiene tanto que ver con lo que a la persona le pasa, sino que tiene que ver con cómo procesa lo que pasa y cómo imagina que va a afectar al resto de su vida. En un estudio que hicimos hace años con el equipo del Dr. Kovacs, con enfermos de dolor crónico, y que publicamos en Pain en 2011, lo que vimos es que los enfermos que tenían dolor crónico lumbar, el catastrofismo venía derivado de la ansiedad estado y de la ansiedad rasgo. Es decir, si nosotros a una persona que tiene una enfermedad crónica reducimos la ansiedad, reduce el catastrofismo y mejora su calidad de vida. Y este sería el camino por el cual mindfulness mejora la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, con las enfermedades crónicas también hay una serie de emociones que se desencadenan, ¿no? Y en este estudio, que no es con pacientes sino con profesionales de atención primaria, lo que vimos es que con un entrenamiento de 8 semanas los profesionales reducían en un 30% su alteración emocional. Eso se traducía en una disminución de la ansiedad, depresión y hostilidad, que es lo que habíamos visto antes, pero también hay una mejora de la actividad y hay una disminución de la fatiga. Es decir, que el tener más actividad y menos fatiga mejora la calidad de vida, en este caso de los profesionales, y lo mismo ocurriría con los pacientes. En otro ámbito que también es interesante para el tema de la tos, tiene que ver con la prematuridad. Estamos ahora trabajando con el Hospital Clínico de Barcelona en un proyecto para reducir el estrés de las mujeres embarazadas. Cuando el estrés de las mujeres embarazadas pasa a un determinado nivel, y esto lo estamos midiendo en la semana 20, tenemos razones para pensar que eso puede afectar al momento del parto, el peso del bebé del parto, incluso también el desarrollo cognitivo del bebé. Y eso es porque el cortisol, que es la hormona que gestiona el estrés, al pasar al bebé, porque o bien la placenta no lo convierte en cortisona o bien hay demasiado cortisol en la sangre, eso puede afectar al desarrollo del cerebro del bebé y a lo mejor también el desarrollo de otros órganos, como podría ser el desarrollo de los pulmones al final. Así que este es el campo en el que estamos investigando ahora. Y otra cosa que quería apuntar y que también tiene que ver con el proceso de la tos y algunas enfermedades que tienen tos y que afectan más a mujeres, es que el mindfulness es muy popular entre las mujeres. De hecho, en los programas que nosotros impartimos, que son programas abiertos, pues en torno al 70% son mujeres, tanto en los programas que hacemos online como en los programas que hacemos presenciales.
Así que tenemos, en resumidas cuentas, una intervención psicoeducativa que tiene como objeto el mejorar la atención y que tiene como resultado que ello redunda en una mejor calidad de vida con pacientes que tienen una enfermedad crónica, porque les ayuda a convivir mejor con su enfermedad, a disminuir procesos de rumiación y de catastrofismo que lo que hacen amplificar la experiencia. Pero como no he hablado nada de mindfulness, vamos a ver qué es lo que hablamos cuando decimos de mindfulness. Y lo que he recogido aquí es el ideograma chino, porque me parece que los chinos lo expresan mejor que los ingleses. Mindfulness en inglés es prestar atención, pero en chino es una atención especial. Es una atención que tiene que ver con un componente de presencia y un componente de corazón. Es decir, es una atención con afecto, es una atención con cariño. Y este componente de cariño es muy interesante cuando estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad crónica, porque se está prestando cariño a sí misma. Y el prestarse cariño a sí misma activa unas zonas del cerebro especiales que le ayudan a convivir con su situación. Jon Kabat-Zinn, que es la persona que he hablado antes, acuñó una definición de mindfulness más operativa, que se trata de prestar atención de forma especial. A propósito, es decir, ser consciente a lo que uno está prestando atención, hacerlo al momento presente, a lo que ocurre momento a momento, y suspendiendo el juicio o sin prejuicios. Es decir, que con este tipo de atención una persona entrena 3 habilidades o 3 competencias. La primera es que toma mayor conciencia de a qué está prestando atención, ¿no? Tiene una mayor intención de prestar atención, que eso se traduce a prestarse atención y cuidarse más. El segundo componente es que hay una mayor apertura a la experiencia, una mayor conexión con el cuerpo, una mayor conexión con lo que la persona está viviendo. Y eso le ancla más en el momento presente. Cuando yo participé en la investigación con pacientes de dolor crónico lumbar, había algunos pacientes que tenían días buenos y días malos. En los días buenos hacían vida normal, en los días malos pues sobrevivían. Pero había otros pacientes que, aunque tenían días buenos y días malos, en los días buenos no los disfrutaban porque estaban agobiados pensando en que podían tener un día malo. Y entonces la calidad de vida de unos y otros era muy diferente, porque unos estaban en conexión con la experiencia y cuando el dolor no era alto hacían vida normal, mientras que los otros estaban siempre anticipando cuándo iba a ser el momento de dolor y por lo tanto el dolor los discapacitaba para poder hacer cualquier cosa. El curso iba orientado a pasar más pacientes catastrofistas a pacientes conectados con la experiencia que pudieran aceptar lo que les ocurría. Y esto tiene que ver con la siguiente competencia, que es la competencia de la amabilidad, ¿no? La amabilidad de los pacientes implica que cuando una persona no está en condiciones de hacer algo, no lo hace, pero también cuando está en condiciones lo puede hacer. Y esta amabilidad está en relación con la flexibilidad psicológica, ¿no? Que es uno de los motores del bienestar, como presentaré luego un poco más tarde. Entonces aquí tenemos una definición operativa del mindfulness y esta definición operativa nos permite entrenarlo y entrenarlo usando estas competencias. Y eso es lo que me propongo hacer ahora con ustedes, si les apetece. ¿Sí? Entonces, yo ahora no voy a proyectar nada. Y lo que me gustaría es que se sentaran buscando una postura que dé una sensación de dignidad y de estabilidad. Y pueden cerrar los ojos y llevar la vista al interior, a la experiencia. Entonces, si congelan el cuerpo pueden darse cuenta de algunos fenómenos que están ocurriendo en el cuerpo.
Uno de ellos es que la fuerza de la gravedad está tirando del cuerpo hacia la tierra y eso lo pueden notar en el contacto con la silla o de los pies con el suelo. Pueden notar también cómo hay una diferencia de temperatura entre unas partes y otras por el efecto de la ropa y porque en la piel hay distintos sensores para la temperatura que no están repartidos homogéneamente. Y luego, lo más interesante es que pueden darse cuenta que el cuerpo respira. Y la respiración es un proceso sumamente interesante porque se puede controlar de forma voluntaria, pero también funciona de forma involuntaria o natural. Y vamos a dejar que el cuerpo respire de forma natural, sin intervenir o manipularlo, notando cómo el aire entra, cómo parece que da la vuelta, cómo sale y cómo hay una pausa antes de la siguiente inspiración. Y el ejercicio se trata de elegir un lugar donde se pueda seguir a la respiración, por ejemplo, en los orificios de la nariz o en el labio superior, y observar la respiración como si ahora fuera lo más importante, como si la vida dependiera de ello. Si en un momento dado la atención se va a alguna cuestión del pasado o del futuro, con cariño se vuelve a traer a la respiración. Se trata de saborear cada respiración, de estar presente desde el comienzo hasta el final. Cuando la atención en la respiración, notarán que hay una sensación de tranquilidad natural en el organismo, mientras que cuando aparece un pensamiento del pasado o del futuro, eso produce como una activación y es fácil que esos pensamientos tengan que ver con preocupaciones, deseos, lo cual produce un ligero desequilibrio. Cuando la atención se ha ido, se vuelve a traer de vuelta. Pueden ir abriendo los ojos y fijarse en cuál ha sido el efecto de estos 5 minutos que hemos hecho de atención en la respiración. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Que hemos establecido primero una intención, ¿no? La intención de estar presente en la respiración. Eso ha orientado la atención. Y la atención ha facilitado un proceso de conexión, en este caso con la respiración, con el cuerpo. Y esa conexión ha mantenido la atención y ha ido permitiendo
elementos de autorregulación, adaptación, que han ayudado a encontrar el equilibrio. Y probablemente pues estos 5, que levanten la mano los que ha sido un ejercicio relajante. Vale, perfecto, pues gracias. Entonces este relajante es que el cuerpo ha recuperado su equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio ha dado una sensación de comodidad y esa comodidad pues facilita aceptar lo que a una persona le pasa, da más flexibilidad psicológica y facilita el cuidarse y tratarse con cariño. Si esto lo llevamos a lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Lo que tenemos es que en un principio este es el cerebro de un meditador que está haciendo una actividad normal. Aquí está operando lo que se llama la red neuronal por defecto, que salta del pasado al futuro y que muchas veces se engancha en estos ciclos de rumiación o de catastrofización. Pero cuando entrenamos la práctica, entonces la actividad del cerebro está en lo que se llama la red por saliencia. Es decir, ponemos la atención en la respiración y esto capta la atención y entonces el cerebro coge una configuración distinta, la configuración que tenemos cuando estamos concentrados en algo. Y cuando la atención se va, ¿no? El meditador se da cuenta y lo vuelve a traer de nuevo. Y de esa forma va entrenando a sostener la atención, en este caso en la respiración, pero puede hacerse en otras formas, lo cual va generando un mayor sistema de regulación y de equilibrio. Entonces, este proceso tiene que ver con entrenar 4 circuitos neuronales que actúan como motores de bienestar. Uno es el circuito de la atención de la presencia, que es el que he explicado ahí, y este circuito está asociado con el circuito de la resiliencia, la capacidad de soportar situaciones incómodas, de convivir con una enfermedad crónica, de recuperarse de los momentos de adversidad. Luego tenemos el circuito de la amabilidad y de la generosidad, que tiene que ver con la capacidad de ser amables, generosos y de cuidarse. Y luego está el circuito del talante, que tiene que ver con ser positivo, con valorar lo que tiene, valorar lo bueno que hay en los otros. Y estos circuitos actúan como motores del bienestar interno y son los circuitos que se van entrenando con la práctica de mindfulness. Como esta ha sido una presentación cortita de introducción, hay un libro que he publicado hace poco y tenemos recursos en nuestra página web para el que quiera conocer un poco más en detalle. Y esta sería mi introducción. Muchas gracias.